el Rey de Gloria, Jesús. Esa es una palabra en Salmo 139:7. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé de ti? Si subiera a lo más
Señor en este momento podemos sentir con esta hermosa ministración de su palabra. Cuando la adoración ministra el corazón de Dios, sabemos que lo que viene es poderoso y que no es la sierva que tienes aquí al frente, sino es la luz de Jesús. Y como instrumento de Jesús, esta pastora y sierva de Dios Altísimo, Viviana Leonora Isa Salamanca, Iglesia de Jesucristo del Ancla, un diseño de la gracia de Dios, dibujado, sellado, decretado y establecido por Dios Altísimo en el cielo y establecido aquí en la tierra por su orden divina. Hoy, realmente, ¿qué te puedo decir? Que Dios es más grande, que Dios es más grande. Amén. Amén. Vive confiado Israel, habita solitario, fuente de Jacob. En la tierra de trigo y de vino, también tus cielos destilan rocío. Deuteronomio 33, versículo 28. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque grande es nuestro Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Realmente hay una administración hermosa de la presencia del Señor, porque a veces nosotros queremos venir y el Señor solo me da una palabra: agrada a Dios. Agrademos a Dios, hermano, que cada paso de fe que tú das no es para demostrarle a nadie, ni al hombre de caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Dios se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Eso está en el Salmo 147. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra la recibo porque nosotros tenemos que estar en la habitación de nuestro Padre en adoración y alabanza. Y qué bonito es poder manifestar esa paz. Porque es en la presencia de Dios, cuando rendimos a Él, rendimos nuestro corazón, pensamiento, agradar a hombre, hacer algo con nuestras fuerzas. Entonces, cuando nos hemos rendido y a Él, y se ha cumplido un propósito de Él en nuestra vida, y es que Él habite en esta casa, en nuestro corazón. Y entonces su palabra sella esta palabra que viene, para que pueda obrar el Señor. Yo declaro en Cristo Jesús que mi Dios vive, y que el Espíritu Santo de Dios, que rodea toda la tierra, porque el Señor está sentado en el cielo y la tierra, que ve a buenos y a malos, Él sabe nuestro actuar y nuestro caminar. No podemos ir a ninguna parte sin que Él nos vea. Eso es para todos, para todos. Por eso es necesario nosotros habitar en la presencia del Señor, considerándonos hijos, porque la gloria es de Él y Él fue el que nos rescató. Pagó un precio, porque no eran de nuestras fuerzas, fueron las de Él, el Espíritu Santo. Amén. Y hoy damos gracias al Señor por esta palabra del Salmo 147. Continuamos. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo, y envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. ¿Sabes? El Señor, yo estaba meditando algo y el Señor me dio una palabra, pero me entendí en un momento. Eso fue como a las 11 y 10, y Él me dijo: lee la Biblia, o sea, que antes de llegar volviera a leer. O sea, no es que no haya leído, pero había estado meditando, pero algo me dijo: vuelve a leer la Biblia. Y cuando el Señor me dio esta palabra, como el rocío que llega a la tierra, Él regó mi tierra con una revelación. Y que hay un tiempo de una cosecha, y que hay un tiempo donde la iglesia del Señor tiene que estar alistada en los tiempos, porque a veces queremos cosas, como cuando Raquel le dijo a Lea: dame de tu trabajo, de la temporada de ella. Y Lea estuvo, y uno de los hijos de ella estuvo pendiente y le trajo
regalo de la revelación. Y de ahí nace un Isaacar. ¿Por qué? Porque nosotros somos casa de Dios y la bendición de Dios está allí, está garantizado. ¿Qué le trajo Isaacar? ¿Qué significa? El Señor me ha recompensado. Nosotros movemos con una bandera, cada uno levanta una bandera y marchamos en el orden que Dios nos ha fundamentado desde los tiempos antiguos. Pero el mayor orden que tenemos tú y yo es predicar la palabra. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñarles a guardar lo que yo os he mandado y yo estaré con vosotros todos los días. Y desde esa paz que el Señor me da hoy, la palabra es la siguiente que me reveló. Y que hay tiempos en que tu porción que Cristo ha puesto en ti es en tener una relación, una comunión con el Padre. Cada vez que tú estés aquí sentado, tú vas a cosechar. En el tiempo de la cosecha vas a hacer tu mejor cosecha, porque tú has sembrado. Amén. Y algo que... Gracias, Señor. Y vamos un momentico a Génesis 41, porque la palabra dice, ve a él y hacer todo lo que él os diga. Y esa es una autoridad que igualmente, cuando el Señor Jesús nos deja aquí a nosotros, como ya la victoria, es el Rey de la gloria, Él venció y está sentado a la diestra del Padre, la victoria de Él es para salvación nuestra, para todo aquel que crea y todo el que vaya a Él. Hay cosas que se salen de las cosas del mundo, pero Dios siempre te siembra en un lugar, te planta para dar de comer, de beber y también dar aceites, o sea, no dar aceite, sino producir aceite para que tu casa tenga provisión, tú en vida y tu descendencia, como es la provisión que nos dio la fe de Abraham a todos los que creen en nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo a todos, amén, yo he venido a esta casa, y está ahí, para salvación, a la casa de Saqueo, Lucas 19, del 1, capítulo, versículo 1 al 10. Amén. Y la redención y restauración de algo, y era la promesa de Abraham. Por eso, hermanos, tú de la palabra que está escrita, tú la puedes hablar. Pero tienes que considerarte que aunque tú te veas pequeña era la nación que entró en Egipto, pero grande la que salió. Todo lo que hagamos en Dios es para prosperar, para multiplicarnos, para fructificar y tener frutos buenos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es nuestra. Dice que no es nuestra fuerza, es la de Dios. Y esa es la que tenemos que cuidar. Cuidar ese sello, cuidar ese amor de Dios que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Él es el que nos va a guiar. Amén. Y vamos mirando aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ya José es enviado, mandado a buscar por el faraón, había una hambruna y él ciertamente le habla al faraón lo que había Dios preparado en el camino a José. José, toda la preparación de su camino tenía un propósito y era salvación. Y todos los propósitos de un siervo de Dios que él prepara tiene un lugar, tiene personas para salvación. Entonces, cuando somos un propósito de Dios y decidimos hacer la voluntad de Dios, Él nos bendice, pero también somos de bendición para Él. Y ahí nos tenemos que enfocar nosotros. Que el hombre busca la bendición de Dios, el hombre, pero el Hijo de Dios busca estar agradando a Dios en todo. Y cuando agradamos a Dios, entonces se derraman las lluvias de bendiciones, la temprana y la tardía, la de otoño y la de primavera. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Hoy la Iglesia de Jesucristo del Ángel del Señor derramó en mi corazón una palabra donde había un tiempo de abundancia de palabra. Y saben, la gente dice, no, que ha habido escasez de palabra. Yo te puedo decir que desde que vino Cristo no ha habido escasez. Y yo creo que desde que vino Cristo
ha habido abundancia. Y estos 7 años últimos, el Señor envió un cosechar y dio tanta palabra y tanto pan que fue una oportunidad para que todos de esa hambruna espiritual pasaran a una llenura espiritual. Y el Señor mandó una pandemia, una hambruna, donde todo el mundo en su casa se reunió, compró una Biblia, tanto que se encarecieron la Biblia. Pero hay que preguntarnos, ¿cambió el corazón? ¿Cambió, te volviste atrás? ¿Dejaste que el alfarero transformara mediante la pandemia, mediante este tiempo? Yo tengo 7 años de que el Señor me tiene ejerciendo y mostrando cosas, y el Señor, ya 7 años en que el Señor me ha hablado, y el Señor me dijo hoy, yo le he dado bastante pan. Yo les he dado pan. Yo les he dado tanto pan que pueden comprar una Biblia en los graneros, en las librerías. Pueden conseguir la palabra en los celulares. Pueden encontrarme donde quiera, pongan sus ojos. Me verán en el cielo, en el sol, en la luna, en la estrella, porque es creación de Dios. Y entonces, lo único que ha pedido el Señor es que nos rindamos a su presencia. Y he allí, por eso digo, que cuando tú dices que había hambruna en su palabra, no digamos eso. Antes los hombres tenían que oírla y aprendérsela y en una obediencia poner en su corazón. Pero Dios ha traído tanta palabra que están saturados, hasta el internet saturado de palabra, que todo el mundo está predicando. No puede decir a alguien que no le ha alcanzado un versículo bíblico. Amén. Entonces, la palabra del Señor Jesús sí se ha hecho rema. Esa rema sí está. Hemos sido la sal del pacto. Hemos predicado su palabra. Y eso no quiere decir que nos vamos a detener, no. Sino que ahora viene un Isaías 55. Amén. Y entonces cuando el Señor me trajo a este tiempo, es que la iglesia del Señor tiene una autoridad para predicar. Y no la va a dar hombre. Esta palabra de este tiempo y este predicar es para una iglesia, amén, que está llena de su presencia y que glorifica a Dios, porque Jesús lo hacía. Y esa es la enseñanza de Jesús, que tú y yo fuimos creados para alabanza y adoración y gloria y alabanza a Dios. Nosotros somos para manifestar su gloria aquí en la tierra. Amén. El rendirnos al Señor nos muestra que aún Egipto se rindió. Nada más que cuando José, en la sabiduría del Espíritu Superior que Dios le había dado para ese lugar donde Dios le envió, tenía una palabra y era arrepiéntanse. Como Juan también, porque la venida de Cristo era pronta, igual su retorno, ya todo se cumplió, solo falta su venida y está a la puerta y llama. Y esto es lo que dice el Señor. Por eso tú y yo fuimos enviados a predicar su palabra, para que nadie en la tierra diga, sálvanos, no nos predicaron. Pero sí, me predicaron y me escuché, pero como el joven rico, no fui capaz de soltarme de todo aquello. Cuando dice el Señor que no nos va a llevar nada, pero como tenemos riquezas universales, lo de la tierra, no nos hace falta. Y algo conciso, algo hermoso es que desnudos llegamos a la tierra y desnudos nos vamos. Entonces nosotros se crea un conflicto espiritual en la tierra de que la gente debe poseer bienes y a mayor bien, mayor estatus, y mayor estatus agrado más a los hombres. Le pasó a Saúl. Y entonces quitamos los ojos de Dios y Dios nos envía un salvavidas llamado Jesucristo, y Jesús cumple su misión y nos da un tiempo de gracia, hermanos. Hermano, era para que en el tiempo que llegó Jesús, pero dijo que Él regresaría. Y de eso habla Geo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, pero tiene que venir un movimiento de la mano. Amén. No podemos decir que no se ha predicado, que una cosa el mundo
ha escogido como Sodoma y Gomorra, lo que más le agrada es diferente. Pero vamos a la palabra y que seas tu Señor ministrando esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Oh Jehová de los ejércitos, a ti sea la gloria, Señor, y rindo mi corazón, mi mente y mi ser. Y dame palabra de sabio, lengua y boca de sabios, oídos de sabios para escuchar, y un corazón, Señor, contrito y humillado, para que hoy, Señor, tú abras la puerta y pueda edificar muchas almas cautivas, y traerlas y levantarlas, y como un perfume, atraerlas a tus pies, a tu presencia. Rendirnos nuestra totalidad a ti. Por muchos afanes no nos vas a amar. Nos salva estar en la presencia del Señor. Nos salva, Dios de mí, soy rey, pero el Salmo 27, pero yo solo me persiguen, hace esto, pero hay una cosa que yo solo ansío. Yo dejo estos conflictos, yo dejo todas esas circunstancias, yo dejo todo, pero lo único que quiero es estar en tu presencia todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura en tu santo templo. O sea que David habitaba en ese lugar porque conocía la condición de la carne. Y era un hombre con su llamado era sostener una nación que Dios le había dado un nombre y mantenerla y hacerla firme. Y cuando Dios te llama a ti, como dentro de una casa, sacerdote, una casa, una familia, o te llama a Dios a como predicar su palabra, por Dios Jesús, nosotros tenemos que tener así esas promesas. Acuérdate que en Números, todo el pueblo salió a marchar con su bandera en orden, porque tenían así la bandera de la victoria. Y cuando Jesús nos llama y nos envía a predicar su palabra, es porque le ha dado autoridad. Por algo nos da autoridad, por algo, por lo que se mueve. Entonces tú y yo con esa autoridad podemos hacer lo que él dijo en Marcos 16, que al final lo leo. Cuando le dijo a la mujer, ve y avísale que a Pedro que iba primero, avísale. Y nosotros se nos olvida que todos, después que llegó Jesús, todos estamos llamados a predicar el evangelio. Que si el hombre no coge lugar, la mujer lo toma. Y que dice, aquí no hay provisión de predicar la palabra. Aquí el mandato es ve y predica. Pero la palabra que el Señor me regaló es que llega un tiempo, amén, donde Egipto reconoce la sabiduría que Dios había puesto en José. Y esa sabiduría no fue una sabiduría, ay no, porque qué bonito José que tenía eso, no, porque José se mantuvo firme, se sostuvo y así era su promesa. Él no se dobló ante dioses ni nada. Él hizo conocer ahí al Dios de su casa, al Dios de su corazón. Y eso es lo que el mundo ha tratado de hacer con el pueblo de Dios, que ellos se vendan al mundo, pero se dobleguen. Pero José no lo hizo como lo hizo Daniel, ni los hombres de la fe, no se doblegaron. Unos renunciaron como Moisés. Todo aquello que te saque y te aparte de Dios, renuncia, apártate, porque tú tienes un camino, un diseño donde ir y Dios quiere cumplirlo en ti. Pero eso depende, porque podemos ser valientes, esforzados, pero esa valentía y ese puesto radica en una obediencia y escuchar a Dios en nuestro camino. Entonces dice que él inmediatamente pasa el proceso, el faraón se agrada, Dios le puso eso, porque cuando Dios tiene estos llamados para gobernar, es que ya Dios dice, esta nación lo va a pedir, vamos a prepararlo aquí en el camino, para que sepan el camino, todas las decepciones, todo lo que pasó. Él se dio cuenta, era que ese desierto solo Dios estuvo con él. Y por eso la razón del llamado. No es decir que no me quisieron, no. Es que Dios que te quería ese tiempo para él. Dios quería formarse y que tú fueses sellado del poder de esa obra y poder ser tú lleno y que tu copa sobreabundara en su presencia para mantenerte siempre, todos los días de tu vida, con el bien y la misericordia de Dios y habitar en su casa todos los días de tu vida. Y entonces el faraón, estamos en Génesis 41, cuando se hace a José gobernador,
de Egipto. Amén. Porque, ¿sabes una cosa? Yo estaba en un trabajo de mi padre y a mí no me invitaron, pero a mí, la que organizó, la pastora, el evento, soy amiga y me invitó a mí. Cuando me vieron a mí allá en ese departamento de Colombia, casi se caen y se mueren. Y la primera predica que me lanzaron sentada yo con mi chofar allá, yo no les dije nada. Hermano, como yo sabía que me iban a dar, me dictaron la boda de Canaán. Y cuando yo estaba listo, y me la tiraron plena, para ofenderme, que no estaba invitada, Bueno, a mi hermano, no. Total que en la noche lo que le soplé fue un shofar que ese pastor quedó temblando y cayó. Por cierto, fue después destituido. Destituido no, pensionado. Pero Dios le había dicho, sale también. Y Dios mueve circunstancias para ir organizando de su mano cosas. Pero cuando yo estaba en la noche acostada, el Señor me dijo, vuelve a leerte las bodas de Canaán. Y las bodas de Canaán me llevaron a la palabra de Génesis 41, donde me dice que relata la vida de José, que fue para gobernar. Amén. Porque es que cuando tú no vas a estar, Dios comienza a hacer algo, pero Dios te establece el tiempo, la hora, la fecha, todo. Por eso los hijos de Dios no debemos afanarnos en agradar a hombres, sino hacer lo que Dios quiere. Porque el tiempo de Dios es perfecto y lo que Él dijo se cumple, el propósito, todo. Pero también nos ha instruido una forma para que sepamos que solo dependemos de Dios. Y entonces el faraón lo hizo segundo después de él. Y se quitó su anillo, le dio a José todo, le hizo vestir. José llegó ahí vestido con sus ropas. Pero cuando llegó aquí, lo hizo, luego le cambió la ropa para que él pudiera ocupar el cargo conforme a la posición que tenía, igual Daniel. Lo único que sabemos es que el faraón sabía que él iba a cambiar su corazón. Y aunque él también le cambia el nombre a José, amén, José tiene algo, y qué bonito. Aquí dice José, como Daniel se dice Daniel. En su corazón tu nombre, el que Dios te dio, permanece. Hace el mundo te ponga, te digan otras cosas, te llamen el no invitado, te llamen el tú no eres, todos los nombres que te den no importa, Dios te puso un nombre. A mí me dijo Yeshiva Beula, Lirio de los Valles, mi hermano, a mí me ha dicho mi amada, mi hermosa, mejor dicho, mi paloma. ¿Qué no me ha dicho? Entonces yo tengo que escoger, son los nombres que él me ha dicho. Amén. Pero hay algo, también me ha dicho, bueno, tantas cosas. Y yo, por eso, el oprobio del hombre no puede alcanzar. Si Daniel hubiese apropiado todo lo que pasó en el camino, él no hubiera llegado a este lugar. Pero ya estaba listo y preparado. Y ya estaba vestido para gobernar. Ya tenía el anillo y estaba listo para gobernar. Y también entonces, y Dios por medio de Faraón hizo que una cobertura era que nadie podía tocarlo. Amén. Y vamos mirando que dijo que ninguno, en versículo 44, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Os quiere decir que todo lo que se moviera en la tierra de Faraón y que tenía en ese tiempo en el mundo, amén, no se podía mover sin el permiso ni la autoridad de José. Y eso para que tú vayas entendiendo la autoridad de la iglesia del Señor, porque hay gente que no está. Amén. Y comienzan a hablar que comienza de un de repente del propósito llamado, era necesario porque ya había corrido un tiempo y ya era necesario Dios ubicarlo porque venía una hambruna. Amén, venía un tiempo de preparación y en el tiempo de preparación Dios comenzó a sacarlo ya y a hacer evidente el propósito. Amén. Yo creo que José de un momento, estando en la cárcel, lo sacó al servicio, y aunque estaba en Faraón, él realmente estaba al servicio del reino de los cielos, porque el que lo había posicionado ya había sido Dios. Y eso sí lo entendía Daniel. Por eso el corazón de Daniel nunca se les unió. Daniel se mantuvo firme en el que lo llamó y sostuvo la bandera del reino de los cielos dentro de Egipto. Si te das cuenta, no fue ubicado entre los hermanos,
fue en un lugar donde era necesario. Amén. Y lo que Dios puso en él ayudó a esa nación, y esa nación le recibió bien, pero también le aprendió que Dios había puesto a alguien en él, y respetaron al Dios de José. Y como sabemos que aquel que Dios da autoridad es respetado, es respetado. Amén. ¿Por qué? Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque primero agradó al cielo. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, me puse los audífonos. Bueno, gloria a Dios. Entonces dicen que hubo 7 años, abundancia se produjo, y luego vino el tiempo donde Daniel comenzó a tener familia, a ampliar su vida, pero también donde habló, y él siempre hablaba, en nombre de los hijos, hablaba del Dios que él servía. Quiere decir que en su casa se hablaba de su Dios. En su mesa se hablaba de su Dios. Amén. Egipto no necesitaba a él. El mundo va a necesitar para tú rescatar las almas y dar salvación del propósito siempre de Dios. Porque el que se cumple es el propósito de Dios, no del hombre. El hombre puede establecer, pensar, hacer, pero Dios en un torbellino, en un tsunami, en un terremoto, en todos sus ejércitos, en las profundidades del mar, habla de todos los sucesos y hechos poderosos de Dios aquí en la tierra. Amén. Y dice entonces, comenzó a venir entonces los 7 años de hambre, como José había dicho. Amén. Entonces, la palabra de Dios nunca se cae. La palabra de Dios siempre se cumple. Amén. Y vamos mirando. Amén. Que comenzaron a venir los 7 años, versículo 54. Y como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y yo creo que así como un día en Belén faltó y la gente salió, yo creo que este es el tiempo en que todos vendrán a la casa del pan. Vendrán a Belén y Efratá, vendrán a la casa de Dios Altísimo, porque estarán sedientos y hambrientos de esa gloria postera, de conocer al Dios que tú y yo servimos. Amén. Esto no habla de competencia, ni de que uno es invitado y otro no. Esto es del que Dios llama, del que Dios posiciona, y sobre todo que es obediente en Dios en lo poco, para que Dios pueda ponerlo a gobernar, que es en lo mucho. Y esa es la paz que debemos tener nosotros mismos, que todo lo que Dios dijo de nosotros se cumple. Primero va a estar con los vientos y mareas, que son los mismos hermanos de toda la iglesia, la oposición de afuera. Va a usar cualquier oposición para hacerte desistir. Pero el Señor prepara a sus hombres. Dios prepara su ejército. Y Dios sabe en quién deposita su plan. Amén. Y vamos mirando aquí, y dice que cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y si te acuerdas, eso mismo dijo el Padre acerca de nuestro Señor Jesucristo, Salmo 2. Pero también nuestro Padre dijo: este es mi hijo amado. Y eso son autoridad. La autoridad de Dios está sobre todas las cosas. Y la autoridad que tiene la iglesia está sobre todas las cosas. Porque en ese, dice, ese hambre que era de comida, era para salvación. Y nos vamos dando cuenta en el camino para quién era. A veces tu corazón tiene que estar sano, porque tu bendición alcanzará aún a tus enemigos. Un día lo que Dios dijo de ti, ellos verán con sus ojos el cumplimiento de lo que Dios dijo de ti. Y aunque el mundo dude, que el mundo es el príncipe de las dudas y de la incredulidad, pero los hijos de Dios confiamos que fiel es el que lo prometió. Amén. Esta palabra me la acaba de dar ahorita porque tenía otra. Y él me dijo: léeme. Y yo, hermanitos, busqué la Biblia porque la había dejado aquí en el computador al lado. Y me fui para mi cuartito en obediencia. Y vamos mirando, amén, que entró realmente el tiempo, pues en el tiempo del trabajo fue
predicar, fue mostrar, hacer lo que Dios le había dispuesto, que era un buen administrador, un buen hombre que manejaba y su manto era de saber llevar un propósito para salvación. Primeramente, él lo hizo allí porque tenía su casa, su familia. Pero José era consciente a qué bandera representaba. Como tú y yo, hijo de Dios, debemos hablar de nuestra bandera. Aquí José sabía que él estaba allí por la mano de Dios, por la diestra y la poderosa de la mano de Dios, y que todo lo que estaba pasando ahí, porque si él revelaba sueños, era evidente. Y si él estaba ahí, era profeta de Dios. Porque al final nos damos cuenta de que él dice, cuando salgan de aquí, o sea que él había visto que ese pueblo tenía un tiempo determinado para esta entrada que se estaba aproximando. Pero también así como le puso el faraón en el niño, Moisés se lo quitaría. Los propósitos de Dios se cumplen y cada uno tiene una función. José para meternos a una tierra próspera para que no tengan hambruna, no mueran de hambre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ante la hambruna espiritual y ceguera espiritual, Jesús trajo abundancia de comida. Trajo un tiempo donde habló desde un Génesis hasta un Apocalipsis. Preparó hombres de fe que nos han dado paz. Dice, ve y predica del pacto. Y seguimos predicando. Pero ya un tiempo nosotros tenemos que reflexionar como hijos de Dios, como familia y pueblo de Dios, como rey y sacerdote de Dios, ¿cuál es la bandera que tú estás llevando? Porque esto no llama de una iglesia en nombre de una iglesia. Esto no habla de un nombre de un hombre. Esto habla de la iglesia de Jesucristo, porque como dijo David, yo te confesaré en la congregación de los santos. Amén. Por eso, este hombre que estoy hablando aquí, rendido. José hablaba en cada paso que daba. Era que él no miraba si había poco o mucho. Él solo sabía que siempre había sido Dios. Se lo dijo aquí. Amén. Es Dios quien te lo ha hecho. Fue Dios con E mayúscula. Él le dijo, mi Dios está sobre todos tus dioses para mí. Porque él puso a toda su mesa de adivinos, hechiceros, así como Daniel. Pero prevalece lo de Dios. Y ahí donde tú y yo tenemos que aferrarnos a esa palabra, como dijo, yo no sé, pero yo tengo así mi promesa, no la cederé. Amén. Por eso le dijo, Señor, le dijo el Señor a José, mantente firme, meditando esta palabra. O sea, que esta palabra no ha faltado en ningún tiempo, en ningún momento. Por eso nosotros tenemos un mandato en el Shema, en el gran mandamiento, y es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te sellará esa palabra, tu corazón, la pondrás en tus puertas, en tu casa. Te identificarás tu ciudadanía. Pero también a tus hijos, porque eso fue lo que tuvo Dios que Abraham haría con su descendencia. Por esa fe de Abraham y que le habló a sus hijos y los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos. Tú y yo estamos hablando de esta palabra. Amén. Y entonces dice, id a José y haced lo que nos dijere. Hermano, esto fue lo mismo que pasó en la boda de Caná. Fue lo mismo. Y yo en la noche, después que el Señor ya está, bueno, me ofendieron, me dijeron esto, bueno, pero Dios me trajo, Dios me sostiene, que me traten lo que sea, pero lo que Dios dijo se cumple igual. Yo como camino por obediencia. No me interesa lo que piense el hombre, pero sí agradar a Dios. Lo dijo, Pedro se levantó y le dijo, yo no puedo hablarlo en Hechos 4 lo que ustedes me dicen. Yo no puedo obedecer la orden que ir y predicar el evangelio, lo dijo en Hechos 4. Le querían callar la boca, pero él no cayó su boca. Ellos siguieron hablando. Y no es más, no siguieron hablando, sino que dijeron, danos más de ti, Señor, para hablar con de nuevo de ti. Y que tu mano esté con nosotros para hacer tú esas obras. También dijeron que no era de Dios, que era un instrumento de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que saber cómo Jesús a Saulo. Ve donde Saulo, Daniel.
ve y me le quita las escabitas, porque voy a ir un tiempito al desierto para enseñarle verdaderamente lo que es servir al reino de los cielos. Eso pasó José también, que iba al desierto. Pero cuando fue preparado y dio término y vio que estaba listo, lo trajo a Faraón, a Pablo, lo sacó del desierto. Y entonces comenzó ese cohete espiritual a predicar la palabra. Era diferente. Amén. Amén. Todo lo que se prepara cuando Dios se aparta, es diferente, porque Dios no va a dejar que un propósito de Él sea tocado por otro. Amén. Amén. No dijo que no iba a compartir, sí compartía, pero fue preparado para ir a José y hacer lo que vos dijeron. Y esa misma palabra que tú ves allí está en el capítulo de Juan 2, versículo 5. Entonces, el vino se había acabado. Y ahí algo me molesta mucho en las iglesias cuando dicen, llegó el buen vino cuando llega un pastor. Ahora sí llegó un buen vino. Ahora esperemos el buen vino que está al final, hermano. Yo no diría eso. Porque tú le dirías, Señor, preparémonos para la gloria postrera, que será mayor que la primera. El buen vino se llama Jesucristo. Y la única palabra que tú y yo podemos dar es el que lo dio. La única palabra, porque viene un hombre, entonces viene el profetiza, y ahora sí guardamos el mejor vino para el final. Hermano, estás atentando contra el cielo. Porque el mejor vino es Cristo. Es aquello que Dios usa. Se guarda para el final. Pero para el final está la conversión genuina, donde todos reconozcan que el que pagó el precio, el que tiene la despensa de la vida eterna. Y aquel que hace un buen vino es aquel que tiene unos invitados al final que se van a dar cuenta de que así como había un tiempo de un trigo y que había un tiempo que acondicionarse, en la boda de Canaán también pasó lo mismo. Aquí la autoridad por parte de Dios, el faraón la da a José. Pero en la boda de Canaán, María, vamos a buscarla, yo la tengo aquí escrita, pero quiero predicarla directamente de acá en la Biblia. María habla de su hijo, se siente orgullosa de su hijo como madre. Porque todas las mamás, sea como la mamá, hermanos, tenemos una cosita que a veces hacemos pasar pena a los hijos, y no, Jesucristo también la pasó. O sea que si los hijos dicen, ay mamá, que tú decís, leámonos la boda de Cana. María también dijo, yo mi hijo es así. Todas las mamás debemos ser orgullosas de nuestros hijos. Todos los padres y madres, ellos hacen algo y nosotros queremos decir, yo tengo un hijo que hace esto. Amén. Pero había algo tan bonito, y vamos allá a esa parte de Juan. Amén. Demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Capítulo 2, versículo 4. En las bodas de Caná, el tercer día se hicieron unas bodas en el tercer día. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Hermanos, cuando dice que también fue invitado Jesús, es que cuando Dios te invita también. Quiere decir que fueron incluidos por la mano, porque es el momento de Dios, era un momento. Y faltando el vino, y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Le dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Entonces su madre le dijo a los que servían, a los que servían le dijo, haced todo lo que os dijere. O sea, que hicieran todo lo que Jesús dijera. Y entonces había los recursos y todo, porque se había acabado el buen vino, un buen vino. Pero una cosa es un vino que prepara un siervo preparado por Dios como José, o unos silos llenos de trigo, como unas tinajas llenas del buen vino hecho por Jesús. Es muy diferente lo que hace un siervo verdadero de Dios a lo que hace un hombre por fábrica, por vender, por todo. Es muy diferente.
Pero en lo que te está diciendo aquí, conforme al rito y la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Mira la cantidad, y dijo Jesús, llénate el agua. O sea, que era difícil para Dios nada. Jesús siempre mantuvo humilde. Jesús no se hizo más grande de lo que estaban dentro de los templos que el que estaba afuera predicando, sanando y sanando. Amén. Y que se presentó como un cordero, que comenzó a llamar discípulos. ¿Y por qué llama discípulos si tú? Pero él era. Y ahí comenzó a mostrar, entonces dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces es el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Llegó un tiempo que Dios ha reservado, un tiempo hermoso para que se deguste el mejor vino. Limpia las tinajas, no con aguas acabadas de ser llenas. Amén. Estaban la mayordomía lista ahí, pero habían testigos que los que llenaron las tinajas habían visto que no hubo mano de hombre, sino que fue el Hijo de Dios que la había hecho. Y aunque no era su hora, la de Dios sí era, para comenzar a mostrar que hay un tiempo postrero mayor que el primero. Y ese vino lo van a degustar los que han esperado y los que se mantienen firmes, porque es para salvación. Dios está preparando tinajas nuevas. Dios está haciendo fluir el río de su agua del santo templo. Las puertas están abiertas y están lavando sus cántaros, sus vasijas, porque Él quiere depositar en ellas un buen vino nuevo. Pero ese vino nuevo habla de una gloria postrera. Amén. Tuvo que acabarse un vino para que viniera el mejor. Y Jesucristo es lo mejor para nosotros. Amén. Si te das cuenta, le dio de beber a la samaritana agua de vida, del don de vida. Y aquí le dio de las bendiciones de Dios que estaban en sus manos. Por eso, los hijos de Dios somos benditos. Y todo lo que tenemos los hijos de Dios, aunque el hombre trate de sacar y quitar como Jesús, quitar del camino, no podrán. Porque somos benditos de Dios. Y ahí es donde radica nuestra fe. Que nosotros somos aquellos que somos como Jesús. Que no escuchamos sino lo que Dios dijo, este es mi hijo amado. Y comenzó a hacerla. Y había una madre obediente y mirando crecer a su hijo y sabía que no era de ella. Y que ella no era la importante como el faraón. Que lo importante era el que Dios había puesto allí y el que iba a hacer una obra para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces dice, todo hombre sirve el primer buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero nosotros nos vamos a quedar con esa gloria. Él resucitó. Y nosotros no podemos quedar con el pasado que Él está ahí en la cruz y celebrando la muerte. Si en el nombre de Jesús la iglesia celebra la vida y celebra que nuestro Dios reina y a la diestra de Él reina nuestro Señor Jesucristo, dueño del trono universal como heredero de nuestro Padre y tú y yo coherederos, porque aquel que recibe a Jesús recibe las promesas de los hijos de Dios, como hijos de Dios. Amén. Pero dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, hermano, es para la celebración de ese banquete. Hay un banquete especial y donde no se acaba ese vino, sino que es un banquete que no necesita que el hombre lo produzca, sino que en Cristo Jesús hay un buen vino para su iglesia. Amén. Y dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron a Él. Era necesario eso para que sus discípulos creyeran en Él. Él ya se estaba moviendo. Él ya se estaba moviendo, hermanos. Él ya se estaba moviendo. Amén. Porque era el tiempo. Venía un tiempo. Y Él cumplió el tiempo. Él cumplió lo que Dios dijo de Él.
Pero hay una promesa que es la que nos sostiene a nosotros, que Cristo viene pronto, Maranata. Pablo predicaba a Cristo, pero decía, Maranata, Cristo viene pronto. La iglesia no puede descansar y decir, Cristo viene pronto. Porque así como hizo el Señor los cielos y la tierra, así está pronta su venida. Y la novia tiene que estarse vistiendo, y así como los cántaros, las vasijas están siendo lavadas, y llenas de esa agua, para que es unción de su mejor vino para este tiempo, para el gran banquete. Y entonces la adoración y la alabanza, quiere decir que no hemos entregado nuestro todo al Señor para poder estar en esa invitación. ¿Sabes? La invitación del hombre no tiene nada que ver con el cielo, pero la invitación de Dios, todo. Acuérdate que María, la que ungió los pies del Señor Jesucristo con su perfume, no estaba invitada en esa casa. Y ahí la iglesia del Señor no está invitada a unas casas, pero sí está invitada a la fiesta del Cordero. Y tú y yo tenemos que hacer todo lo que nos dijo Él. Y para ser tú invitado y dar un testimonio, Él nos tiene que encontrar haciendo lo que nos dijo, predicando su palabra. Jesús es de una oveja o de miles, pero Él desea que todo lo que Dios le habló y lo que nuestro Padre le dio de su arca, de la gracia, seamos sanos. Y ahí nos tenemos que permanecer aferrados a esa fe. Amén. Y dice entonces que después descendieron a eso y comenzó un principio a hacer algo Jesús. Entonces lo que estoy hablando, que esta relación, cuando Dios me dio ese, yo me acosté allá en la cama, y cuando me dio la revelación el Señor allá, yo me reía. Claro que dio una palabra allá, ¿no? En ese departamento. Cambio de mando. El mando pasó. Como también el tiempo del cambio de mando entre Saúl y David también se dio. Y como el cambio de este tiempo, porque Dios necesita mover y despertar su iglesia, también necesita ver, aunque el mayordomía no estaba allí, pero sí estaba Jesús. Y Jesús viene para dar un vino nuevo y traer un trigo a toda su iglesia para que sea sana. El mismo Señor vendrá, dice Ezequiel 34, y el príncipe de pastores pastoreará sus ovejas. O sea que eso no va a quedar allí, el vino, pero Él viene por ti, por mí, por su remanente, por el remanente de Él, aquel que cree que predica su palabra, porque Él vino, hizo la obra, y la cosecha está lista, le dijo, los campos están blancos. Aún Ruth y Noemí entraron a la era en ese tiempo de cosecha. Estuvieron en la primera cosecha de la cebada, pero también estuvieron en la segunda cosecha del trigo. Y yo te estoy hablando, hermano, que este es un tiempo donde tú y yo tenemos que afirmar nuestra fe y dejar de estar predicando para hombre y predicar a Cristo. Y aunque ellos no entiendan y seamos poetas de amores, no va a quedar esa espada sobre tu cabeza, porque tú hablaste. Así le decía a Ezequiel, vamos a Ezequiel, para que nos hable. Y Ezequiel ya sabía, porque Dios le había dicho. Esto es un cambio de corazón. Esto es donde nosotros tenemos que el enemigo va a tratar de dañar el propósito, porque todo el camino de maquinadores sanguinarios y perversos que trataron en el Salmo 2 contra el Hijo de Dios, contra el ungido de Dios, Dios los veía y se reía. La risa de Jehová estaba contenta porque estaba contento porque estaba cumpliendo el Señor. Cuando tú eres un hijo fiel, tú eres leal al reino que tú sirves, el reino está contento. Y aunque tú parezcas aquí, y aunque la gente te vean pequeño, en ti y en mí habita un Isaías 60, y habita un Habacuc, que su mano y su gloria están sobre nosotros, y el poder y el trueno y el rayo de Dios está para cumplir su palabra. Amén. Cuando nosotros vemos que esta palabra se repite tanto en el Antiguo, en José, como en el Nuevo Testamento con Jesús, estamos viendo que hay un cumplimiento.
Pero el Señor nos dio a ti y a mí vestiduras de salvación. Nos dio anillo, nos honró y nos sigue honrando. Pero Jesús fue claro. Id y predica el Evangelio. Tú y yo no tenemos que predicar nada. Porque todas las historias y todo el Antiguo Testamento es antiguo y nuevo, es una sola palabra, es santa y se llama la Santa Biblia. No se divide, es completa, de principio a fin, solo que para que nosotros podamos entender y poder ubicar estas. Porque Dios en su santa sabiduría nos ha dado un tiempo hermoso de revelación. Amén. Y en la presencia del Señor. Por eso me gustó cuando yo venía, yo estaba buscando una palabra y me arrodillé antes de predicar y encontré esta palabra en el piso. Ay, hermano. Vive confiado Israel, habita solitario, fuente de Jacob, en la tierra de trigo y de vino. También tus cielos destigan rocío, hermano. Yo no sabía. Porque estamos hablando de trigo y estamos hablando de vino. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando que es un gran tiempo. Donde tú y yo, si caminamos como los 70 que avistaron el tiempo y caminaron hacia el lugar que había tenido Dios para darles de comer, así como se volvió Noemí y Ruth a la casa del pan, porque allá había donde comer, porque donde Dios, hermano, tiene un propósito con alguien, con un siervo mío, es para ser de salvación y de bendición. Nosotros aquí no estamos para que nos den gloria a nosotros. Tú y yo estamos aquí para hablar del reino que tú y yo servimos y la bandera, y para que el Padre nuestro muestre su gloria sobre todo el mundo. Cristo venció y tú y yo ya caminamos bajo esa victoria. Pero tú y yo fuimos despertados porque la multitud necesita ser despertada. Amén. Y venían 70 pequeñitos, pero salieron millares. Porque tú y yo somos de multiplicación y fructificación. Hoy lo que el Señor nos está diciendo, ve e ir a Él. ¿A dónde tenemos que llevar a todos con la palabra? La palabra es el pan, y ese es el pan que va a vivir este tiempo, la tierra. La tierra nos fue dada a los hijos de Dios, pero el mundo le pertenece a otros. Tú y yo somos, Jesucristo nos dio la victoria y caminamos en decreto de vida. Pero tú y yo tenemos la decisión, porque el Señor dejó las dos puertas de Marcos 16, para el que crea y para el que no crea. Nosotros no podemos estar predicando este evangelio si no decirle a las personas cada tiempo, hermano, yo estaba caminando y lo que el Señor dice, oye, ¿te sacó esto? El Señor, yo siento algo y me paro y dice, mi hija se hace un ladito. Y el Señor le habla a la persona y la persona se queda. Porque tú y yo estamos aquí, porque Jesús fue hasta por el que se había perdido. Pero es la opción de regresar de cada uno. La opción la tienes tú de salir. Porque si la familia de José se queda en Canaán y no va, entonces muere. Pero había Dios, como dice el Salmo, hay una parte que te quiero leer, un Salmo que me llamó mucho la atención. Creo que está en el Salmo 105, voy a buscarlo ahorita. Me acuerdo. Entonces dice, amén. Jesús no deja. Entonces, hay algo que tú y yo tenemos, es un poder de actuar. Jesús nos enseña que tú y yo somos respuesta y que la autoridad de Él en nosotros es el poder de actuar. No avergonzarnos, como dijo Pablo. Yo no avergüenzo. Pablo era un empresario. Pablo vendía cabañas. ¿Y qué eran los romanos? Pues vivían en ejércitos. Tenía que tener mucho dinero, Pablo. Saulo de Tarso. Pero Dios, para ser soberano, no le queda pequeño ninguno. Dios no tiene límites. O sea, si Él es el creador y si hay un propósito y tú eres valiente y esforzado y obediente, el propósito de Dios se cumple. Amén. Amén. Hermanos, es la misma instrucción que nos da Jesús a ti y a mí. Ve. El Cristo nos lleva al Padre. Cristo, ve, la obediencia tuya y mía es enviar. Dice, ve a Él, ve a Jesús. Tú y yo tenemos que enviar. ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es el agua que calma el sediento? ¿Quién tiene el buen pan, el buen vino y el agua del don de vida? Jesucristo. Entonces tú no puedes decir, yo tengo el poder y soy yo. A un faraón reconoció que no lo tenía.
Y nosotros como iglesia tenemos que hablar verdad. Y la verdad se llama Cristo. Y aunque te digan que no eres, que es hijo de Beelzebú, que tú estás mal, si Dios te dijo, ve, ve. Porque tienes que agradarles a Dios. Amén. Si Dios te dice, anda, anda. ¿Qué dijo el centurión? Dame tu palabra. Envíame tu palabra. Es suficiente. Una palabra de Dios es suficiente para sanar, para restaurar, para tratar, para ganar tu casa. En el tiempo de Dios, un mover. No es como nosotros, la gente que pero si predica así y tiene. No, es como Dios dijo. A Jesús le dijo, pero si tú salvaste a muchos, sálvate. Pero no es el propósito. Es el propósito de Dios que se cumple. Ahí es donde quiero que tú lleguemos. El propósito y la autoridad que tú y yo tenemos nada más es predicar a Cristo. Tú y yo no tenemos sino ir, se van sanando en el camino, vamos haciendo esto, pero lo único que tú y yo tenemos que dar es pan de vida. Porque serán muchos los hambrientos. Y la tarea tuya y mía es llevarle esa barca. Por eso estoy diciendo, la preparación de Pablo para llegar a Roma. Todos hemos sido preparados para un momento, un tiempo del que en Dios existe el crono, existe la hora, existe el kairos y existe el momento. Yo creo que ese es el momento en Cristo Jesús para esta casa, Iglesia de Jesucristo Nazareno, para esta familia que ha decidido creer, para esta mesa de bendición. Yo sé que en esta mesa no se bendijeron hoy aquí pasaron muchos jóvenes y aquí fueron bendecidos y alimentados con amor, con comida, pero también fueron discipulados. Y hoy unos que están por fuera de Colombia aún siguen a esta ciudad, no porque sea yo, sino porque tú y yo tenemos el corazón lleno de amor. Amén. El mundo va a tratar de que tu corazón y tu esencia se vean. Eso fue lo que trató de hacer Jesús con José. Pero el Señor lo aceitó y lo perfumó, como perfumaron a Esther, que la perfumaron, la aceitaron un año. Y aunque trataron de quitarle, eso lo que hizo fue que en Esther se mantuviera firme su fe de ser parte de un pueblo santo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que permanecer. Que en ninguna circunstancia, situación, aunque el enemigo trate de hacerlo, Dios va a cumplir el propósito en ti, en mí y en mi casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En tiempo de sequía y de hambre tuvo a José que guardaba el grano de vida. En momentos de falta de vino, el Señor convirtió el agua en vino. Y en todas circunstancias Él sigue siendo el Señor que envía, acompaña y respalda a todos los que creen. Y eso está hablando el Señor. Que Él sabía que Él no había tenido, pero había enseñado, había preparado. Y hasta el día de hoy esa palabra se está cumpliendo. Hoy cuando yo predicaba a mis niñitos en los colegios. Y yo les llevaba y les enseñaba. Pero yo no sabía que un día estaría parada aquí, predicando de Cristo, así de esta forma. Y aunque sea uno, mi hija que me está viendo, o lo que venga más adelante y vea. A mí lo que me importa es que el Señor sepa que yo fui obediente. Que a mí no me importaba si me veía o no. Que Él me dijo, predica y lanza la palabra, poeta de amor. Y ahí está. Ahí por eso estoy. Porque mi fe en Él es más grande. Porque dice, no confía en hombre ni en príncipe. Porque su palabra es como el hálito del que cae al polvo y se evapora. Pero la de Dios permanece para siempre. Y José se agarró de lo único que tenía. Pero los discípulos se agarraron de una palabra, yo vengo pronto. Y se cumplió todo el Pentecostés, la resurrección. Se abrió la puerta, quitaron una piedra que obstaculizaba el camino para ir al Padre. La quitó Jesús y ahora por medio de Jesús tú y yo podemos ir. Pero hay una cosa y es Cristo viene pronto. Y ahí Odo dice, versículo 9, creo que lo tengo acá, déjame mirar. Amén. Dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dice que lo que viene en plenitud en este tiempo será superior a todo lo que he experimentado antes. La honra, la perseverancia y la recompensa a quienes han confiado en medio del desierto, otorgando algo mucho más excelente de lo que se esperaba.
Estamos mirando que ellos se asombraron que había dado Cristo algo mejor. Y todo lo que Dios nos da es de excelencia. Todo lo que tiene Dios para su casa, para su iglesia, es de excelencia. Porque los que confían en el Señor no serán jamás avergonzados. Los que se cobijan bajo las alas de nuestro Señor, bajo esa águila poderosa, Jehová de los ejércitos, que nos cuida bajo su sombra y nos arropa bajo sus alas, como dijo vos a Ruth, que era bendita porque había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Y todo el que se refugie en la presencia del Padre, en el nombre de Jesús, será guardado y llevado a un propósito de amor siempre. Yo te quiero hablar de eso. Amén. El Espíritu Santo dice que se acabó algo. Mira que en los dos tiempos se acabó algo. En los dos tiempos hubo faltantes, pero Dios tuvo siempre la respuesta. Y yo te digo que Cristo es la respuesta. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús, porque Él traerá, lo que Él nos va a dar en este tiempo es superior. Cuando acabó el trigo había, porque Dios había puesto un hombre para el pan, para cuadrar el trigo, hacer silos, porque era el pueblo de Dios que venía. Cuando acabó el vino, ahí estaba Jesús. Amén. Amén. Y así que, hermanos, que hoy la bendición es que entramos en un tiempo de plenitud, donde la alegría será restaurada, la unción será multiplicada y la gloria de Dios se manifestará con mayor fuerza que cualquier temporada anterior. Se acabó una temporada, pero la que Dios nos da a su pueblo tiene un gocín. Dios siempre tiene un lugar, y el mejor lugar fue para el pueblo de Dios, porque ellos rechazaron un lugar de pastoreos, pero ahí tenía Dios para multiplicar y fructificarse. Y también el Señor nos tiene un buen vino en Cristo Jesús. La opción que tenemos como nosotros, no tenemos ninguna opción como Dios, solo a Dios. Y eso es lo que vino a hablar nuestro Señor Jesús, del reino de los cielos. La oración que nos dejó, dice, que pusiéramos nuestros ojos arriba, entramos a nuestra habitación o en el lugar donde tengamos el altar en relación con el Señor. Y dijéramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase en la tierra tu voluntad. Y como se abrió los cielos. En Lucas 2. Se daba gloria a Dios y la paz de Dios descendió y la buena voluntad con nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la palabra que yo te invito hoy a recibir. Esta es la palabra que el Señor me regaló hoy en la iglesia de Jesucristo el Ancla. Y esta palabra, pues, esa espera no fue un abandono, fue una preparación. Porque el final que Dios tiene para ti es un preludio de un nuevo comienzo. En el tercer día llega y con una voz proclama: llegó mi mejor momento. Amén. Entonces, hoy te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a volver el rostro. Mira que Noemí y Ruth habían perdido todo, pero se vinieron a buena tierra. Y la buena tierra tuya es la palabra de Dios. Tú eres la buena tierra. Y Él necesita que tu corazón tenga esa puerta abierta para Él sembrar su semilla, regarla y hacerla crecer su palabra. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy que tomes la decisión de leer la Biblia. Aquí está de todo lo que tenemos como hijos de Dios. Si no podemos reclamar a leyes hechas por hombres, porque no podemos acogernos a ellas porque le falta. ¿Sabes qué le falta? La paz y la verdad. La sabiduría, el conocimiento inteligente de Dios. Ellos están apoyados en esto que está aquí. Pero si tú y yo nos acogemos a esta verdad, veremos cómo Él nos ve. Veremos lo que Él ve. Y veremos lo que Él ve en este tiempo para ti y para mí. Así que hoy yo te invito, como la iglesia de Filipos, Hechos 16, versículo 31. El Señor le dijo en el Espíritu y el ángel: no vayas hacia Asia, ve hacia Macedonia. Y allí fue. Hermanos, y allí Dios hizo una obra, y es la iglesia que tiene allá, que tiene la mayordomía, aunque estaba cansado, pero no dejó de predicar. Y este tiempo tú y yo pertenecemos a una iglesia, a la iglesia de Cristo. Así que yo hoy te invito, que Él no está en cuatro paredes, Él habita en tu corazón, en tu mente,
y en todos tus hijos. Y que la luz de Cristo esté sobre ti. Que la gloria de Dios Padre nuestro, que está sobre nosotros, nos haga iluminar como esa lumbrera. Y que su palabra y su luz nos alumbre eternamente. Que Dios te bendiga. Hoy cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Y él recibió porque dijo, no veo, dámelos. Y la única, no hay vela, no hay bombillo que te dé la luz de Cristo. Por mucho que hay y que vengan con estructuras de otras cosas, la única luz que ve en la oscuridad se llama Cristo. Y los que tienen a Cristo ven presencia. Así que hoy dejemos todo esto, lo que no nos deja. Hoy todo aquello que anclaba nuestro avanzar. Yo creo, Señor, que como la tribu, como el pueblo de Dios, la única palabra que tiene en su boca es avanzamos en Cristo Jesús. El hecho de que el Señor les envió y nos envió a ti y a mí, cuando me dijo a mí en Francia, me confirmó algo, ya has visto, ahora ve y habla lo que has visto. Por eso no puedo callar. Y aunque en Hechos 4 trataron de hacer callar a los hijos de Dios, esa persecución lo que hizo fue una multiplicación. Ya te ves que todas las naciones ya han escuchado hablar de un hombre, sobre todo un hombre. Así que hoy la palabra que el Señor nos regala hoy es ir y obedecer. Amén. Jesús es la orden que tiene la iglesia. Amén. Obedece a lo que el Señor dijo. Cuando Dios te saca de circunstancias, cuando el Señor te dice aquello que todo lo que falló con tus fuerzas, el Señor te dice, Él es tu fuerza. Dios es nuestra fuerza. Porque el Espíritu Santo hace ver lo invisible. Por eso tú y yo caminamos por fe, no por vista. Yo te invito a leer la Biblia, yo te invito a que profeses esas bendiciones del amor de Dios. Amén. Vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Santo. La invitación es que estemos en una buena era para este tiempo. Salgamos de donde salgamos, entremos a la era, como Ruth y Noemí, a la era de voz, a la era de Cristo, a la era del amado, del cantar de los cantares. Porque viene un tiempo maravilloso para la iglesia. Pero el que no esté allí en esa barca, hermano, tiene que meditar. Así que hoy habita en la presencia del Señor y que el Señor guarde nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestra descendencia y generaciones. Hoy la palabra es, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? A predicar. ¿A dónde iré? A levantar la bandera. ¿A dónde iré? A un encuentro con el Señor. ¿A dónde iré? A tener una comunión. Porque dice que conoce nuestros mínimos pensamientos. Así que hoy la invitación es que nosotros vivamos a Cristo. Amén. Vamos a leer antes de irnos en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Te habla tu pastor y profeta Liliana Elisa Salamanca. Iglesia Jesucristo, un regalo y un diseño de Dios Altísimo. Aquí me toca permanecer con mi iglesia en Jesucristo, sirviéndole al Señor conforme a su voluntad. ¿Sabe una cosa? De todas las cosas muchas cosas he visto, me faltan cosas por ver muchísimas, pero las que me ha dicho y las que he visto cercanas y las que he visto, hermano, se han cumplido. O sea que Dios, no porque nos falte de cumplir, sino que este es el tiempo para ese cumplimiento de lo que Él me ha dicho. Pero Dios me ha dado unos deleites, unos confiticos, unos deleites para que mi fe se sostuviera. Pero yo sé que el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Jehová. Reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria.
Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hoy, Señor, te damos la gloria, la honra, porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Tú eres el Dios de maravillas, Señor. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se siente en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Somos hijos del Rey de Reyes, señores, señores. Y esa fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que nos posicionemos, que nos levantemos erguidos, porque somos hijos del Rey de la Gloria. Nos habló de un reino eterno y nos habló que somos diferentes, porque dice, ninguna nación es igual a la mía. Y tú y yo somos de esa nación. Que Dios te bendiga. Crean que lo han recibido. Marcos 11:24, todo lo que estén pidiendo. Te damos gracias, Señor, Padre eterno. Bendigo este día y este tiempo, y que en tu presencia, Señor, allí habitemos. José y nuestro Señor Jesucristo hablan de una consagración. Y José, aunque estando en Egipto, consagró su casa.